de, de Sí, se ve generar mucho trabajo para la guarderías. afuera. Esto de Para guarderías, afuera. ¿qué guardás? ¿Guardás niños? No es lo mismo hablar de guarderías que de centros de primera infancia. Ya te está hablando de una No, profe, concepción. y esto de que trabajar para el otro. El Claro, trabajar, el vender. Ah, tengo esto, tengo lo otro, acá damos doble lengua, todo el esto. marketing, el marketing. Claro, yo creo que eso no es por y para el niño, no es por y Pero para el niño. ahí volvemos a la concepción de didáctica si está centrada en el interés del niño como sujeto de derechos, en el centro de la escena. La pedagogía tradicional y la didáctica tradicional está centrada en que en el maestro. Él es el que tiene el conocimiento, es el que tiene, ¿no? La centralidad didáctica está en el maestro. Y en una pedagogía crítica, en la escuela nueva empieza a modificarse eso, porque en la escuela nueva se empieza a expandir la educación a todos, ¿no? La educación se vuelve más democrática, los estados necesitan también de la educación para generar ciudadanía. Ustedes piensen en un país como Argentina federado, que del sur al norte tenés que generar un país, una misma nación, una misma identidad de ciudadanos. ¿Cómo se hace? A través de la educación. Es la única manera. Entonces, nosotros en eso no somos tan... Ustedes saben que en Argentina tienen todo un ritual del saludo a la bandera, de cantar el himno todos los días. No sé si no había una compañera que... no, a ver, otro grupo que es de Argentina. Que tiene todo un ritual porque justamente la educación lo que permitió, de la escuela nueva, fue eso de abarcar, con Sarmiento en Argentina generó todo lo que fue la reforma educativa, que la toma Varela acá. Entonces, pensar también cómo surge la educación pública en nuestro país, cómo surge el rol. Ustedes saben que Enriqueta Conte Riquet comienza a ir a investigar sobre la pedagogía Montessori de la mano de la reforma vareliana. Entonces tenemos una tradición histórica muy grande de lo que es la educación en primera infancia en nuestro país, además de ser un país que por sus características geográficas y poblacionales enseguida se expandió a todo el territorio, cosa que no sucede en otros países por la dificultad también de la formación docente, de los territorios, de la cantidad de población. No nos vamos a comparar, son 45 millones de habitantes. Brasil, ni hablar, es otro mundo aparte. Hay el analfabetismo en Brasil, es impresionante. Y se entiende a veces algunas cosas, porque claro, es decir, la construcción de la educación va generando también distintos tipos de sociedades. ¿Por qué nosotros somos como muy adelantados de Uruguay en lo que es políticas sociales? Porque hay una ciudadanía también educada, reflexiva. Eso es más difícil en otros países, sobre todo en América Latina, hablando de lo que es América Latina, ¿no? Hoy estaba en una conferencia donde había una muchacha de Perú que decía que hay casi 7 millones de niños que no acceden a la educación. Entonces, si será diverso las realidades que tenemos en Latinoamérica. La escuela nueva vino a traer eso, y la pedagogía crítica lo que hizo fue plantear también el rol del docente en las transformaciones educativas. No es solamente que se plantee como una visión política, estratégica, esto que decían ustedes ahora, bueno, pero ¿qué es? ¿Es la concepción que tengan otros sobre lo que tiene que hacer la educación, o es la que tenemos nosotros como intelectuales de la educación? Y los que vamos a transformar la educación somos los educadores. ¿Entienden cuál es la diferencia entre la pedagogía y la didáctica tradicional, la escuela nueva que viene a ser como de bisagra en esa necesidad de abrir, y la pedagogía crítica que dice, no, el actor en el campo educativo es el docente como intelectual de la educación, como crítico, como reflexivo y como transformador? Claro, el tema es hacer el movimiento, ¿no? Que es difícil, es un gran trabajo.
No, Pero- y además genera esa resistencia. Esta cosa de comodidad, ¿no? Hay gente que se recibe, concursa, bueno, hay algunos que ni concursan, pero están en una escuela en primer año o en segundo año y se jubilan y estuvieron toda la escuela su carrera profesional en segundo año o en sexto año, yo qué sé, en la misma escuela o en el mismo jardín. Eso, es decir, no es ahora lo más común, pero Sí, yo creo que es cómodo y en realidad hay otras variables también. Como decía Natalia Geraldi, yo creo que si te repitieron toda tu vida, ¿no? Que sos, o sea, tenés que pensar de determinada forma, te terminás creyendo eso. El tema es ese lo que hablamos, ¿no? Tratar de salir de eso. Y bueno, y de empezar a ser un poco más crítico, ¿no? De como de tomar esa responsabilidad. Pero para eso también, sabes que hoy me decía una compañera, claro, pero eso se reproduce también en la universidad. Sí, Leo, pero no es lo mismo, porque si vos podés argumentar, pero para argumentar, ¿qué tenés que hacer? Si vos podés debatir una idea, por ejemplo, con un docente que no estás de acuerdo, que sí con el plan, tenés que tener fundamentos. Y para tener fundamentos, ¿qué tenés que hacer? Leer, Tener conocer, conocimiento, claro. estudiar, leer. Claro, es lo que yo siempre les digo a las chiquilinas cuando hacen los trabajos finales de grado, ¿no? Que quieren un tema determinado. Digo, bueno, dale, pero busca autores tenés que leer mucho y agarrarte a esos autores, y no es lo que, porque si en el tribunal alguien te dice, ¿y cómo vas a, esto que vos planteás acá, cómo lo vas a hacer? Vos lo que tenés que decir es, no lo planteo yo, lo dice fulano, mengano, sultano, yo no me voy a poner a discutir ni con Vygotsky, ni con Piaget, ni con Giroux, ni con Freire, lo dicen estas teorías. Yo las tomo para plantear este tema, pero no es decir, cuando uno tiene su fundamento teórico atrás, a mí siempre les digo lo mismo, pueden venir, ya sea en un concurso, en una inspección, que vienen de repente a ver cómo estás trabajando, si vos tenés fundamentos para decir por qué estás haciendo lo que estás haciendo, qué contenidos estás trabajando, cómo estás evaluando, que capaz que no es lo que te sugirió la inspectora, pero hay algo que se llama libertad de cátedra, ¿no? Entonces, si uno puede fundamentar por qué está haciendo lo que está haciendo, no te pueden decir que está mal. Capaz que no están de acuerdo o lo harían de otra manera, pero vos estás fundamentando ahí por qué lo haces. Si vos viene una inspectora y te dice, ay, la evaluación no la hiciste por semáforos, no trabajo por semáforos. Pero mira, te muestro la evaluación de cada niño y le mostrás las planillas de evaluación, ¿no? Por áreas, por dimensiones, Y no es que, yo no evalúo así. No me resulta, no me gusta. Bueno, no, sí. Si tu argumento es ese, seguramente, pero si vos decís, no, yo no evalúo por semáforos, pero sí evalúo de esta manera, y tengo acá las evaluaciones, y te cuento por qué las hago así. Es decir, Y mostrar también las actividades realizadas en base a esas evaluaciones, ¿no? Que de repente lo que dio descendido, hacer actividades para poder reforzar eso y bueno, y ayudar al niño a que logre un poquito más. No, además que, Pilar, cuando uno entra a un aula, te das cuenta clarísimo cuando los niños están Sí. Nosotros, por ejemplo, en un evaluamos proceso de desarrollo de trabajo y cuando no, cuando es un caos. Claro. Más allá de la planificación, porque hay maestras que te muestran la planificación y vos decís, ¿dónde está? Acá. Y hay maestras que de repente la planificación es mucho más esquemática, pero vos mirás el grupo y decís, esto que está acá es esto. No en esto de la sistematización, de la elección de contenidos, de materiales,
del manejo del grupo. Esos son aspectos también personales de la didáctica que se van construyendo en el rol. Igual Que no siempre lo va- tiene que ser tan así, tan mimetizado, o puede haber variables. como mimetizado. Claro, como estar en sintonía, por ejemplo, con la planificación y el salón. Eso siempre tiene que estar muy en equilibrio. Y sí, eso se ve. Esto Es que hacer, en realidad es la conexión entre la educadora y la clase. eso se ve. Es como, ¿cómo te voy a decir? El contrato pedagógico, que lo vamos a ver después, es decir, que tiene que ver con esto también de cómo llevar, de cómo tener en cuenta como el triángulo pedagógico de los tres aspectos que se tienen que tener en cuenta. El contrato se hace desde el vínculo. Vos tenés que ser una figura de autoridad, un referente, y también tenés que ser una guía, no una figura de autoridad que invalide, pero una figura de autoridad que marque el límite, que marque las rutinas, que marque las pautas. Eso es fundamental, el niño lo necesita. Vamos a ver, yo les voy a subir unos videos de las aulas Montessori, para que vayamos pensando la metodología Montessori y lo vayamos pensando desde la didáctica, ¿sí? Desde los espacios, desde los materiales, desde los tiempos, desde el rol docente, desde el juego, desde los elementos que utilizan. Y después vamos a trabajar específicamente el juego dentro del aula como un recurso para, una metodología para enseñar básicamente que, bueno, después vamos a ver qué tipo de didáctica, si es una didáctica disciplinar específica, como puede ser matemáticas, lengua, si es el juego libre como tal, si es el juego como mediador entre una actividad y otra, que no es lo mismo que utilizar el juego como una estrategia didáctica. Ustedes piensen que si yo estoy con un grupo, ¿no? Y terminamos de merendar, se lavan las manos, todo, y después tienen una actividad con, no sé, inglés. Y la profe son 1:30 y 25 y no llegan. Yo voy a usar un recurso que puede ser el juego, pero que como mediador en una actividad y la otra. ¿Lo voy a usar como recurso didáctico? No, sí, porque en cualquier momento llega la profesora y voy a elegir un determinado juego que tiene que ser o juego de manos, o juegos musicales, o juegos que los puedo cortar, es decir, no voy a hacer un despliegue de material para 5 o 10 minutos. Ahí no lo estoy usando como recurso didáctico. Voy a usar el juego como mediador entre una actividad y otra. ¿Tienen cuál es la diferencia? Sí. Cuando lo pienso como un recurso, bueno, todo eso lo vamos a ir trabajando y lo vamos a ir articulando con la metodología Montessori. ¿Sí? Yo les voy a subir unos videos y en los materiales que les puse van a ver que hay uno bueno, son dos videos que trabajan contenidos y hay otro material que es la organización del juego en educación inicial, que también vamos a ver esto, el juego como recurso, el juego como contenido, el juego como estrategia. Y los videos es básicamente para que ustedes vean en una actividad de juego y podamos después pensar, bueno, en esa actividad, ¿qué se estaba trabajando? ¿Como recurso? ¿Como contenido? ¿Como mediador? ¿Cuál era el rol del docente? ¿Sí? Y bueno, y si ustedes van adelantando en didáctica, en lo que tiene que ver con las estrategias didácticas, capaz que podemos ver algo de planificación de juego, cómo se puede planificar, cómo se puede pensar algunos elementos de la planificación, ¿sí? Para después ir trabajando también los distintos tipos de juego. ¿Tá? Pero ahora básicamente son esos videos y